Capítulo 11, fragmento 1. A fin de agosto de 1830, el general Belliard, que había ido a Viena en calidad de embajador extraordinario para notificar al Austria el advenimiento de Luis Felipe al trono de Francia, manifestó deseos de ver al duque de Reichstadt, pero Metternich se negó cortésmente a ello. Más tarde, después de la muerte del príncipe, el canciller había de explicar a Proquesh el motivo de su negativa en estos términos: figuraos que el general Belliard y yo estábamos sentados en mi gabinete de trabajo, a uno y otro lado de una mesita en cuyo cajón yo guardaba, sin que él lo sospechase, el documento original que él mismo, el mariscal Messon, el comandante de Estrasburgo y todos los generales que mandaban las tropas escalonadas en toda la línea hasta París habían firmado, comprometiéndose a llevar al duque de Reichstadt en triunfo a la capital francesa. Créese que dicho documento fue comunicado al canciller por el conde de Otranto, secretario entonces de la legación de Suecia, que había ido a Viena con la intención de secundar la causa de Napoleón II, que parecía ser el portavoz de José Bonaparte en aquella ocasión. Lo cierto es que Metternich dijo más tarde a Proquesh: desde luego me apremiaron a fin de obtener por escrito el asentimiento del duque, y viendo que yo no cedía, me amenazaron con la república. Si entonces os hubiese puesto en el secreto, hubierais huido con el duque, y ambos hubieseis corrido a vuestra perdición, pues podían más que los bonapartistas los que se oponían a sus proyectos. Además, hubierais puesto al Austria en un grave compromiso respecto a Inglaterra, Prusia y Rusia. En aquella época, Metternich tenía un terror y un odio profundo a la propaganda revolucionaria y consagraba a su represión todos sus esfuerzos. Consideraba la nueva monarquía constitucional francesa incapaz de mantener la paz en Europa y contaba tenerla a raya con la amenaza de Napoleón II si la revolución volvía a levantar cabeza. Daba a entender que antes accedería a los deseos de los bonapartistas que tolerar la caída del gobierno en manos de los demagogos o en las de un rey dispuesto a reanudar la antigua política de conquistas y propaganda revolucionaria. Y teniendo la suerte de guardar en rehenes a un pretendiente peligroso, le gustaba manifestar de vez en cuando que no repararía en servirse de él. El gobierno austríaco constituyó el cuarto militar del duque de Reichstadt, excluyendo a Proquesh. Sin embargo, cuando éste regresó de Suiza, le fue permitido seguir viendo al príncipe, a quien enteró en su primera visita de la revolución sobrevenida en Francia. Con tal motivo, Napoleón II volvió a manifestarle sus amargas dudas. Tal como hoy me veis, soy digno del trono de mi padre, soy capaz de apartar de mí la lisonja, la intriga y la falsedad, soy capaz de acción. Su amigo le hizo comprender que a pesar de la poca duración probable del reinado de Luis Felipe, tendría sobrado tiempo para examinar tranquilamente las eventualidades futuras. Hablando luego de la constitución de su cuarto militar, el príncipe exclamó con tristeza: no os tendré a mi lado. Metternich lo rehusó a mi madre. Pero, añadió mostrando una resolución súbita, día vendrá en que habrán de contar también con mi voluntad. Su abuelo había hablado de enviarlo a Praga con su cuarto militar y a él le gustaba este proyecto porque, según decía, le convenía ver y ser visto. Pero Proquesh le hizo observar que llenaría este objeto más fácilmente en Viena que en Praga y le aconsejó, con la autorización del emperador, que frecuentase los círculos diplomáticos y los salones, que recibiese en su casa a los hombres más distinguidos de la corte, a las eminencias del ejército, de la literatura y de las ciencias.
Proqueix hubiera querido sobre todo ampliar la esfera de acción militar del príncipe. Hasta trató de influir en este sentido en el ánimo del príncipe de Metternich. Pero el canciller acogió con marcada frialdad sus proposiciones y cambió enseguida de conversación. Proqueix, sin temor de disgustar al omnipotente ministro, resolvió consagrarse abiertamente al duque de Reichstadt y continuó sus visitas sin ocultarse de nadie. Metternich no le consideraba capaz de resistir ciertas tentaciones que el mismo emperador sostenía en favor de su nieto. Ni el príncipe ni su amigo sabían entonces que un partido bastante poderoso, representado por mariscales como Mesón y Marmont y por generales como Belliard y otros, estaba dispuesto a ayudar a la causa del duque de Reichstadt. Ignoraban que en París se habían fijado proclamas en que se pedía la vuelta de Napoleón II, en que se decía que este hijo de París era el jefe de la gran nación, su primer ciudadano, y que con él Francia volvería a ser invencible. El culto de Napoleón se había mantenido después de la muerte del emperador en Santa Elena y su fin trágico había impresionado profundamente los ánimos. Los bonapartistas habían sacado partido de aquel acontecimiento y gracias a su celo y propaganda, la imagen de Napoleón se encontraba lo mismo en la cabaña del campesino que en la bohardilla del obrero. Se habían unido a los liberales y republicanos para atacar la restauración con los fastos del imperio. Creían que la vuelta del duque de Reichstadt a Francia no era más que cuestión de tiempo y hacían todo lo posible para adelantarla. El conde de Otranto había prometido a Metternich que si consentían en entregarle a Napoleón II Francia, daría en cambio todas las garantías posibles de paz y de amistad. Los grandes poderes del Estado debían ser constituidos de manera que la autoridad resultase eficaz y la anarquía desapareciese. Hasta le fue sometido al canciller un proyecto de constitución imperial en que se hacía residir la soberanía en la persona del nuevo emperador y se declaraba como religión del Estado la católica. Se proponía hacer votar los presupuestos por varios años a fin de subtraer la hacienda al capricho de las asambleas. Se ofrecía crear pares hereditarios, extender la capacidad electoral a todos los contribuyentes en posesión de los derechos civiles, prohibir los trabajos forzados y la muerte civil por crímenes políticos y consagrar la libertad de imprenta como un derecho, mientras no lesionase ningún interés público o particular. Metternich escuchó todas estas proposiciones y resumió desdeñosamente su opinión sobre semejante proyecto contestando: «Es un papel y nada más». Otros emisarios del partido imperialista habían ido a pedirle también el príncipe. «¿Qué garantías daréis al duque de Reichstadt respecto al porvenir que le espera?», preguntó. «El amor y el valor de los franceses que le servirán de muralla», le contestaron. Antes de 6 meses se encontraría al borde del precipicio. «Hacer bonapartismo sin Bonaparte es imposible», objetó el canciller, y se complació en enumerar las ambiciones, las exigencias, los resentimientos y los odios que se desencadenarían contra el hijo del emperador. Había mucho de verdad en estas apreciaciones pesimistas y al formularlas el ministro se hacía también eco de las ideas de su soberano. Francisco II había dicho que quería demasiado a su nieto para entregarlo a azarosas experiencias. Sin embargo, queriendo saber qué efecto producirían en el duque semejantes proposiciones, le había indicado algo de ellas en una simple conversación. El duque sintióse como enardecido. Por fin sus sueños tomaban cuerpo y se convertían en esperanzas. Pero éstas no duraron más que un instante. Metternich se encargó de disiparlas. Después de una seria entrevista celebrada con el canciller, el príncipe decía a su amigo Proqueix:
No puedo mostrarme a los ojos de la gente sino como nieto de mi abuelo. El príncipe opina también lo mismo. Necesito buscar mi porvenir en el ejército. Yo mismo soy de este parecer. En cuanto a la Francia actual, no se puede contar con ella. Además, es seguro que allí, a causa de mis pocos años, me sería imposible dominar a los partidos. Napoleón II repetía las palabras del canciller y parecía convencido de su verdad. Las dudas que abrigaba sobre sus propias cualidades habían reaparecido de pronto. Otros incidentes iban a disiparlas a su vez. Los partidarios del régimen napoleónico continuaban sus gestiones. Uno de sus jefes, el príncipe José Bonaparte, ex rey de España, escribió de América al emperador Francisco II, diciéndole que si le confiaba el hijo de su hermano, garantizaba el éxito de la empresa. Al mismo tiempo, decía en carta a Metternich que las circunstancias le obligaban a no perdonar medio alguno para asegurar el bienestar de Francia y la tranquilidad de Europa. Napoleón II, devuelto a los deseos de los franceses, afirmaba José, puede por sí solo producir todos esos resultados. Yo me ofrezco a servirle de guía. La felicidad de mi país y la paz del mundo serán los nobles fines de mi ambición. Declaro que no tengo otros. Añadía que Napoleón II impediría que los fermentos republicanos se desarrollasen en Francia, Italia, España y Alemania, que Austria sería su única alianza de familia y de política con el continente, que las casas de España y Nápoles no podrían hacer oposición a las miras de las casas de Francia y de Austria así unidas, que Italia, Prusia, Rusia y Alemania no se agitarían y que el nuevo rey de Inglaterra borraría con su amistad la vergonzosa conducta del antiguo gobierno con Napoleón moribundo. Dejándose llevar de una especie de lirismo, veía ya las nubes acumuladas sobre Francia y sobre Europa disiparse al soplo de la razón y de la justicia. Metternich le consideró como un visionario y no le contestó siquiera. Pero esta carta indicaba bien la impresión causada en el mundo por la caída de Carlos X y las esperanzas puestas enseguida sobre la cabeza del hijo de Napoleón. Para distraer a su nieto de sus enervantes preocupaciones, Francisco II se lo llevó a Hungría para el coronamiento del príncipe heredero. Cuando el duque regresó a Viena un mes después, Bélgica estaba en revolución y muchas personas decían que el joven príncipe era el único capaz de ocupar aquel trono y evitar nuevas inquietudes a Europa. Se habló de ello a Metternich y el terrible canciller, que deseaba ser independiente de la influencia francesa, toda innovación en los Países Bajos, dejó caer de sus labios delgados y desdeñosos esta inapelable sentencia: excluido una vez para siempre de todos los tronos. Una noche, Proqueix encontró al duque meditando sobre el testamento de su padre y especialmente sobre el cuarto párrafo del artículo primero, en que el emperador le recomendaba que nunca olvidase que había nacido príncipe francés. El hijo de Napoleón había tomado esta suprema recomendación como regla de conducta de su vida, aunque esta regla a veces le causaba vivas inquietudes. Podían presentarse ocasiones de ejercer la acción que él deseaba, pero el aprovecharlas era faltar al testamento imperial, cosa que para él equivalía a desobedecer a su padre. Repasaba 100 veces en su espíritu las eventualidades posibles y no encontraba ninguna que respondiese enteramente a sus deseos. En vano buscaba un claro en el horizonte sombrío. Esto fue el origen de la lenta enfermedad que minó su existencia y acabó por destruirla. El duque trató de distraer sus tristes y atormentadores pensamientos con paseos a pie y a caballo, abusó de estos ejercicios y su salud se resintió de este abuso. Un desarrollo anormal y las fatigas que éste le causaba fueron agravados por una equitación demasiado prolongada.
Montaba horas seguidas caballos diferentes y prefería los fogosos que requerían un excesivo empleo de fuerzas. Entregóse además a un trabajo absorbente sobre estudios históricos y estratégicos. Persistía en leer todo lo que se publicaba sobre su padre, y aunque prefería meditar a redactar, escribió varios ensayos sobre asuntos militares y anotó a César, Jomini, Segur y otros autores. Por otra parte, llegaron a su conocimiento ciertos esfuerzos de los partidarios de la causa imperial, los cuales suscitaron en su alma un incendio que inflamó toda la ambición que hasta entonces había reprimido y contribuyeron mucho a llenar de amargura los últimos años de su vida. Una impaciencia febril, una creciente tristeza, ardientes ilusiones casi inmediatamente reemplazadas por un gran desaliento, el hastío de las distracciones fútiles, tales eran sus disposiciones habituales. Si hubiese encontrado el medio de ir a Francia, sin duda hubiera aventurado un golpe de audacia. Pero si por una parte sentía el más vivo deseo de llegar al supremo poder, por otra se mostraba poco dispuesto a contestar a los que recorrían las calles de París, sirviéndose de su nombre como de un grito sedicioso. Cierta tarde de noviembre, el duque de Reichstag iba a entrar en casa del barón de Obenhaus a fin de pasar un rato con este profesor, cuando se encontró con una señora joven y muy hermosa que le tomó la mano y se la besó con la expresión de la mayor ternura. Antes que el príncipe hubiera vuelto de su sorpresa, apareció Obenhaus, que exclamó alarmado: «¿Qué hacéis, señora? ¿Qué intención es la vuestra?». «¿Quién me negará?», contestó con exaltación la joven, «el derecho de besar la mano del hijo de mi emperador?», y se alejó sin más explicaciones. El príncipe subió rápidamente la escalera y no hizo desde luego ninguna observación. Perdíase en mil conjeturas. Por fin averiguó que aquella hermosa dama, cuyas facciones no le eran desconocidas, pero cuyo nombre no acertaba a recordar, era la condesa Camerata, hija de la princesa Elisa, hermana de Napoleón y esposa del príncipe Bacciochi. Prima hermana del duque de Reichstag, casada con un rico italiano, la joven condesa gozaba fama de ser muy diestra en montar a caballo y manejar las armas. Hacía poco tiempo que se encontraba en Viena y había visto al duque en el Prater. Pocos días después de aquel incidente, el 24 de noviembre, el criado del barón de Obenhaus llevó al duque una carta de la condesa fechada el 17 y escrita en estos ardientes términos: «Príncipe, os escribo por tercera vez. Decidme si habéis recibido mis cartas y si queréis obrar como archiduque austriaco o como príncipe francés. En el primer caso, dad mis cartas. Perdiéndome, adquiriréis una situación más elevada, y ese acto de abnegación redundará en gloria vuestra. Pero si, por el contrario, queréis aprovecharos de mis avisos y obráis como hombre, veréis cómo ceden los obstáculos ante una voluntad serena y fuerte. Encontraréis mil medios de hablarme. No podéis tener confianza más que en vos mismo. Que la idea de fiar en nadie no se presente siquiera a vuestro espíritu. Sabed que si solicitase veros, aunque fuese ante 100 testigos, se me negaría. Sabed que habéis muerto para todo lo que es francés, para vuestra familia. En nombre de los horribles tormentos a que los reyes de Europa condenaron a vuestro padre, recordando aquella agonía de proscrito con que le hicieron expiar el crimen de haber sido demasiado generoso con ellos, pensad que sois su hijo, que sus miradas moribundas se fijaron en vuestra imagen. Penetraos de tantos horrores y no les impongáis otro suplicio sino el que os vean sentado en el trono de Francia. Aprovechad este momento, príncipe. Quizá he dicho demasiado. Mi suerte está en vuestras manos y puedo deciros que si os servís de mis cartas para perderme,
La idea de vuestra cobardía me hará sufrir más que todas las violencias que pudiesen usar conmigo. El hombre que os entregará esta carta se encargará también de vuestra contestación. Si sois hombre de honor, no me negaréis una. Napoleón Camerata.